Amados hermanos de Ríos de Agua Viva, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente el poder estar juntos, reunidos en un mismo sentir, en un mismo corazón para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda nuestra adoración. Damos gracias a ti, Señor Jesús, por este día. Te damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos de esta manera para escuchar tu santa palabra, para honrarte, para adorarte, para mantenernos en comunión los unos con los otros por medio de tu Santo Espíritu. Recibe toda la gloria, Señor. Así como dice el Salmo 18, desde el versículo 1 al versículo 3, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Aleluya. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la
mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Tú eres Rey, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuánto anhelamos, Señor, ese momento en que estaremos frente a ti, cantando todos juntos, como dice la palabra, con millares de ángeles. Dice en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice, ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Aleluya, aleluya, te damos la gloria, Señor, te damos honor y honra, aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuanto un día yo el río cruce con el dolor, batallaré
y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos en quién hemos creído, en el Dios viviente, en el único y verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas, en nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda nuestra adoración y ahora te pedimos que dispongas nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Es el tiempo del tip misionero de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Básicamente vamos a darles 3 informaciones. Una es la culminación por medio de Simple Mobilization del curso Kairos Internacional. Primera vez que se hace un Kairos virtual, donde participaron más de 10 países, sobre todo el área de Centroamérica. Y ahí estuvo nuestra hermana Belkis representando Venezuela en este trabajo que duró aproximadamente 15 días, bastante interesante. Otra noticia tenemos de parte del Centro de Formación Misionera, donde están nuestros hermanos, la familia González, Rudy, Rocío y su hijo Rolando, donde después de un excelente tiempo, donde ya cursaron este semestre con logros, crecimientos, con áreas para seguir superando, choques culturales, pero todo creciendo bastante bien, por recomendaciones del Centro de Formación Misionera, el cual también es bueno saber que va a estar cerrado por un año, un tiempo de descanso. Ellos nos recomiendan que durante este año no es bueno que nuestros hermanos vuelvan a la comunidad, sino que vengan y estén un tiempo aquí con nosotros. Y de hecho entonces van a estar aquí un año con nosotros en Caracas, donde siguiendo estas recomendaciones, ya Belkis tiene cuadrado la parte de que Rudy González va a estar aprendiendo en áreas de plomería, electricidad, para que pueda adquirir destrezas en esta área que le puedan servir en un futuro cuando Dios lo ponga en el sitio donde Él quiere que esté. Igual a la hermana Rocío, cursos de manualidades,
cursos de costura. Ya Belki tiene todo esto cuadrado. Es importante también, bueno, dentro de las recomendaciones que ellos necesitan, pues, el mejorar el manejo del castellano, y ahí es donde nosotros también vamos a estar jugando un papel muy importante. También, bueno, él va a estar, Rudy va a estar en formación con el pastor, como Rudy como joven, que juega un papel importante dentro de su comunidad Yaroa, y que a través de toda esta enseñanza pueda influir dentro de la comunidad, dentro de todos estos jóvenes de esta comunidad, y ahí su preparación en este tiempo. Información también de nuestras hermanas allá, Hilsa y Ana Karina, bueno, están allá esperando provisión. Tenemos que estar orando mucho por ello en este tiempo de pruebas para ellas. Y bueno, por parte de nuestro hermano Alexander Medina y con su familia, esperando la oportunidad para entrar a la comunidad. Y bueno, es motivo para que estemos orando y sepan pues que fueron víctimas de robo en sus casas en Puerto La Cruz, donde robaron muchos suministros que se pensaban ir para allá, medicinas. Entonces estemos orando, hermanos, porque, oye, estas dificultades que pasó y puedan solventarse, volver a recuperar todos estos suministros para que puedan ir. Igual también hubo robo en la familia de nuestro hermano Rudy González, que va a estar aquí, y él nos pide oración pues para que le dé fortaleza a sus familiares y a todos nuestros hermanos misioneros. Bueno, hermanos, espero que todos estos puntos lo tengan en cuenta para seguir orando y para que se cumplan los propósitos de nuestro Dios Todopoderoso y que podamos seguir honrando su santo nombre. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Les voy a invitar en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 5, y vamos a leer los capítulos que van del 7 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmezas en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta mañana te honramos, te glorificamos, te damos el honor que solamente tú mereces. La gloria en todo lo que hacemos es para ti. Te damos gracias, Señor, por estar aquí nuevamente, congregados con nuestra iglesia para poder compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú el Señor de este tiempo, tomando el control por medio de tu Espíritu, para que cada cosa que salga de mi corazón, que salga aquí de mi boca, pueda edificar, pueda transformar, pueda cambiar los corazones de tu pueblo conforme a tu santa voluntad. Señor, habla a tu pueblo, Señor, está en tus manos quitar toda resistencia, toda oposición, toda ceguera, poner un corazón de carne, un corazón humilde, dócil, abierto para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que
tu salvación, tu sanidad, tu libertad y tu transformación, los cambios y transformaciones que tú produces, sean los que sean presentes en la vida de tu pueblo, para que tú seas glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren que voy a hacerle un comentario aquí de lo que es el contexto. Los primeros versículos del capítulo 5 de Santiago, de los versículos del 1 hasta el 6, allí notamos cómo los poderosos y los ricos han formado parte de un combo de poderes políticos, económicos y aún religiosos que han controlado y oprimido los pueblos a través de toda la historia. Miren que aquí Santiago está de alguna forma atacando la forma como los ricos, cristianos o no cristianos, han acumulado riquezas en una forma incalculable. Yo recuerdo que esta semana las noticias señalaban que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene una fortuna calculada en 171.600 millones de bolívares. Perdón, de dólares. Los ricos obtienen fortunas muchas veces oprimiendo y abusando de los que menos tienen. Así como con frecuencia se da la noticia de que Jeff Bezos va aumentando el caudal de sus riquezas, igualmente también se dan algunas informaciones donde dicen que este hombre cancela a sus trabajadores sueldos miserables. Tanto es así que algunas noticias han dicho que algunos de sus trabajadores allá en la ciudad donde reside la sede central tienen que acudir al gobierno, a las instituciones del Estado, para poder completar el presupuesto para su sostenimiento. Los ricos, a través de la historia, los ricos opresores, son responsables de grandes injusticias sociales. Por un lado, muchos de ellos cometen toda clase de atropellos para obtener sus ganancias salvajes. Y muchos, en formas lícitas y muchas veces ilícitas, trafican con personas, destruyen el medio ambiente, hacen muchas cosas con el solo objetivo de enriquecerse mucho más, sin importarle el bienestar de los demás. En nuestro contexto, Venezuela, no estamos ajenos a esta realidad. Muchos de los males que nosotros vivimos en nuestro país se basa precisamente en el mal manejo de los que tienen el poder y manejan las riquezas. Nosotros en Venezuela experimentamos uno de los momentos o de las crisis sociales más profundas de la historia de nuestro país y del mundo. Sufrimos toda clase de carencias, de dificultades. Apenas podemos sobrevivir ante una circunstancia tan crítica, pero además se añade este confinamiento en el cual nos encontramos. Y este confinamiento, bueno, está probando muy intensamente nuestra paciencia. La impaciencia se aparece en nosotros como un voraz enemigo que nos quiere destruir, y si no nos cuidamos puede conducirnos a la violencia, a la autodestrucción, como también a dañar las relaciones los unos con los otros y peor, a dañar a los seres que amamos. Por eso, en medio de un contexto sumamente difícil y complicado, vamos a hablar un poco en esta mañana como de la paciencia. Y vamos a enseñar que la paciencia es una virtud necesaria para tiempos de crisis. Óigalo bien, la paciencia es una virtud necesaria para tiempos de crisis. Vamos a ir recorriendo este texto que nos va a ayudar a desarrollar un conocimiento mucho más completo del tema de la paciencia. En primer lugar, vemos aquí en este texto que ser paciente es una conducta requerida en el carácter del cristiano. Ponga mucha atención.
Ser paciente es algo que Dios, en su perfecta voluntad, espera de cada uno de sus hijos. Y en medio de circunstancias de dolor, de sufrimiento, de crisis, una de las virtudes más esenciales y necesarias para la vida victoriosa es precisamente la paciencia. Vamos a ver primero una definición de lo que es la paciencia. La palabra paciencia en el Nuevo Testamento describe la capacidad de soportar, esperar, perseverar, mantenerse firme ante el sufrimiento sin ceder hasta alcanzar la victoria. Qué importante es esta virtud en medio de un contexto como el cual nos encontramos, porque realmente si no desarrollamos esa capacidad de soportar, de resistir, de esperar en medio de la adversidad sin desmayar, sin tirar la toalla, sin cansarnos y aguantar y mantenernos firmes hasta vencer, no vamos a poder resistir. Mire que en nuestro entorno, en el mundo que nos rodea, si usted está oyendo buenas noticias o viendo por los medios de comunicación buenas noticias, lo que está pasando en otras partes del mundo, con relación a la violencia dentro del marco de la familia, con relación aún a la delincuencia y otras cosas que se han desatado, pero muchas veces nos parece absurdo que personas que, que no son delincuentes en tiempos de presión cometen delitos sumamente graves. Mira, el apóstol Santiago aquí nos invita a considerar la paciencia de los agricultores. Mira ahí el versículo 7, él dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Así que un agricultor tiene que tener yo diría, por naturaleza, de manera, para poder ser agricultor, tiene que tener esta cualidad obligatoria. Es imposible un agricultor que pueda permanecer sembrando la tierra por muchos años a menos que desarrolle la cualidad de la paciencia. Un agricultor tiene que preparar la tierra, tiene que pasar muchísimo tiempo preparando el terreno, preparando la tierra, haciendo el arado, quizás colocando algún tipo de abono para preparar la tierra y luego colocar la semilla, luego esperar que venga la lluvia, como ellos muy bien la saben, una lluvia temprana, y luego unos meses después la lluvia tardía, para luego pacientemente esperar el resultado de su trabajo, que es el fruto abundante de la siembra que ha hecho. Es muy valioso recordar esta ilustración de poder tomar el ejemplo de los agricultores con relación al desarrollo de la paciencia. Es muy importante. Dese cuenta que en la Escritura la paciencia es una cualidad determinada por Dios para cada uno de sus hijos. Si usted va ya, por ejemplo, a Gálatas 5:22, nos vamos a dar cuenta que la paciencia es una parte integral del fruto del Espíritu. La Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Dese cuenta, la paciencia es una cualidad que recibimos como un don de Dios, como un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. Significa que para Dios, al ofrecernos esta cualidad, es que Dios considera que necesitamos ser pacientes bajo cualquier circunstancia. Además, en la Escritura uno ve también que la paciencia es una cualidad que Dios exige con relación a las relaciones con los demás. Si no desarrollamos la paciencia, va a ser sumamente difícil, va a ser sumamente complicado soportar a otros. Cuando en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Éfeso y le dice que se conduzcan, que tengan un estilo de vida dignos del llamado que han recibido, los invita a soportarse, a ser pacientes unos con otros en amor. La paciencia es cualidad importante para mostrar que somos llamados a la santidad. Esa es
una manera digna de comportarse en un tiempo como este. Si revisamos también otro texto como Colosenses 3:12, Pablo insiste allá a los hermanos de Colosia ahora que deben, a los amados que son, a los hermanos que son amados, escogidos y santos, les dice que se vistan de compasión, que se vistan de amabilidad, que se vistan de ternura, y termina el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses diciendo que se vistan de paciencia. Y el versículo siguiente dice, soportándose unos a otros. Dese cuenta el valor de la paciencia para la vida relacional. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 14, Pablo está enseñando acerca de la importancia de ayudar a las otras personas de la iglesia, a los que están ociosos, los que no están haciendo nada, a los que están flojeando, los que no andan en el ritmo normal que los demás, a los que están desanimados, a los que están débiles. Y después termina diciendo en el versículo, y hay que ser pacientes con toda esta clase de personas. Dese cuenta, la paciencia aparece por todos lados en la Biblia como una cualidad sumamente importante. Mire que también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, ser paciente es una cualidad del amor. Cuando dice el amor, dice algunas versiones, el amor es sufrido, otra vez dice el amor es paciente, porque la palabra original es paciente ahí. El amor es paciente, el amor es capaz de soportar, el amor es capaz de sufrir. Así que si tú ves la enseñanza del Nuevo Testamento por todas partes, Dios nos está llamando, nos está invitando a ser pacientes. Dios espera que esa cualidad se desarrolle, que nosotros caminemos, disfrutemos del fruto del Espíritu, que la desarrollemos con los demás, que la mostremos como una característica del amor que tenemos por nuestros hermanos, por el prójimo, en todas partes, esta paciencia, que es una cualidad extraordinaria. Ahora vea que en el versículo 7 del capítulo 5 de Santiago encontramos un detalle bien importante. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Cuántos esperamos que el Señor viene? El Señor viene pronto, el Señor viene con nosotros. Allá cuando los discípulos están allá despidiendo al Señor y el Señor va en el momento de que va a ascender al cielo, dice la Escritura en el capítulo 1 de Hechos, versículo 11, que se aparecieron dos varones, dos ángeles, que le dicen a los discípulos, le declaran a los discípulos un mensaje muy importante. Mira, de la misma forma como están viendo que Jesús está ascendiendo al cielo, de esa misma forma ustedes verán que Él regresará, Él vendrá otra vez a la tierra. Qué bueno esta promesa que desde ese momento, cuando justamente unas horas, unos días antes del inicio de la iglesia, justamente allí Dios estaba anunciando que el Señor vendría otra vez. Nuestro Señor viene, es una verdad. Y como dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. Nuestra promesa está en la Escritura. Entonces, aquí encontramos una verdad muy importante. Si la invitación, la meta nuestra con la paciencia es desarrollar paciencia hasta la venida del Señor, significa que estamos motivados, que la venida del Señor es una motivación extraordinaria, ¿verdad? Para ser paciente. Hay que mantenerse firmes, hay que mantenerse inconmovibles, hay que mantenerse con esperanza, aguardando la venida de Cristo. La paciencia es una cualidad de todo lo que esperamos la venida del Señor. Eso no lo podemos olvidar nunca jamás. La paciencia es una cualidad de los que estamos esperando la gloriosa venida de Cristo. Eso significa que se nos exige mantener paciencia hasta que el Señor venga. ¿Ok? Ser paciente hasta que el Señor venga. Nuestra motivación más importante es que la Biblia también nos dice que Él puede venir en cualquier momento. Como dice Pedro, Él va a aparecer como ladrón en la noche. Estamos esperando su venida
Y esa venida debe ser un factor motivante, poderoso, para que yo desarrolle paciencia en este tiempo. Bendito sea el Señor por esa promesa gloriosa, bienaventurada, feliz que tenemos, que un día el Señor viene con nosotros. No perdemos la esperanza, estamos esperando a nuestro maravilloso Señor. Pongan mucha atención que según estos textos que estamos estudiando, ¿verdad? El versículo 8 dice, ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. Pero el 9 nos dice una segunda cosa que hay que aprender en esta mañana. Ser paciente requiere hoy el control de la lengua. Muy importante. Miren la relación entre la lengua y la paciencia. Qué importante que aprendamos esto. Mira lo que dice el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Qué interesante. Yo estoy convencido, lo digo por experiencia propia, la impaciencia nos lleva a tener una boca incontrolable, conflictiva. Cuando estamos en un estado de impaciencia y de inquietud, nos quejamos de todo, calumniamos, ofendemos, desacreditamos, exageramos, atacamos. La boca se vuelve loca. Ejercitar paciencia, hermanos, requiere ponerle un freno a la boca, porque lo que hace es desatar más la impaciencia cuando nuestra boca comienza a hablar y hablar. En este caso, específicamente, cuando empezamos a quejarnos de los demás, nos quejamos de la familia, nos quejamos de la policía, nos quejamos del gobierno, nos quejamos del mundo, nos quejamos de todo. Y la Biblia dice que aquí que no debemos murmurar, que no debemos juzgar, que no debemos hablar mal de nadie, que no debemos estar profiriendo insultos o maldiciones, porque de esa manera estamos evitando también conflictos personales. Ahora vea un detalle muy importante aquí en el texto, versículo 9, ponga atención. Hay juicio de Dios garantizado para la boca, yo diría para los de boca incontrolable. Ponga atención. Para aquellos que no controlan su boca, hay juicio. La Biblia dice que allá en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, que de toda palabra ociosa, inútil, que salga de vuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio. Y dice el versículo 37, por tus palabras puedes ser justificado o por tus palabras podías ser condenado. Oiga bien, Dios nos pide paciencia porque cuando esa boca se suelta, estamos mostrando cuán impaciente estamos. Y yo quiero darle aquí dos aplicaciones muy específicas para desarrollar paciencia y controlar nuestra boca en medio de las presiones que tenemos. Oiga bien, la Escritura nos invita constantemente a que usemos nuestras palabras para bendecir. Si usted revisa unos cuantos textos, como los que aparecen en Proverbios, me encantan esos textos de Proverbios que hablan de la boca, y debe mencionarles algunos. Por ejemplo, en el Proverbios, el capítulo 10, en el versículo 11, dice la palabra, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. ¿Qué les parece? Las palabras del justo son como un manantial de vida que alimentan, que nutren la vida de los demás. Yo creo que para eso debemos usar nuestro vocabulario, para nutrir, para dar vida. Si vamos al mismo capítulo 10, versículo 21, dice, las palabras del justo animan a muchos. ¿Qué les parece? Que en vez de nosotros tener un vocabulario para desanimar, tengamos palabras para animar, para fortalecer la vida de los demás. Si vamos al versículo 31 del mismo capítulo 10, dice, la boca del justo da sabios consejos. ¿Qué les parece? Que la palabra
puede servir nuestro vocabulario, nuestro modo de hablar, puede servir también para dar sabiduría a los demás. En el capítulo 12 de Proverbios, en el capítulo 12, ¿verdad? En el versículo 18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Qué les parece? Usar nuestro vocabulario para traer alivio, un refrigerio a la vida de los demás. Me encanta en especial lo que dice Efesios, el capítulo 4, el versículo 29. Ponga mucha atención como el apóstol Pablo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No estemos profiriendo expresiones, yo diría obscenas, groseras. Más bien, el vocabulario de un hijo de Dios debe estar utilizado para edificar, para dar vida, para fortalecer la vida de los demás. Y cierro con Colosenses, el capítulo 4, el versículo 6, cuando Pablo está hablando acerca de vivir de manera sabia con los demás, vivir de manera sabia con todo el mundo, él dice algo bien importante, vea, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Oiga bien, eh, vuelvo a repetir, la impaciencia provoca la locuacidad, la verborrea, el estar hablando hasta por los codos, a quejarnos, calumniando, murmurando, desacreditando, insultando. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere todo lo contrario, un vocabulario, un modo de hablar, unas conversaciones donde los pacientes, en vez de estar solamente hablando de la tragedia, del conflicto, de la crisis, usan su tiempo para usar sus palabras para bendecir la vida de otras personas. Un consejo final sobre este punto, aprendamos a guardar silencio. Yo soy uno que estoy siempre luchando contra este mal de a veces no estar callado lo suficiente. Tengo que aprender a estar callado, a estar en silencio. Eso es muy necesario. Cuando tú buscas allí otra vez en Proverbios, algunos versículos que encontramos sobre este problema del silencio, mira lo que dice la palabra. Primero en Proverbios 13:3 dice la palabra, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Oiga bien, hay una garantía que el control de la lengua, ¿verdad? Alarga la vida. Bueno, en otras palabras, hay recompensa, hay vida para eso, las personas que controlan la lengua. Si vamos al 17:28 del mismo libro de Proverbios, encontramos, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Me encanta ese versículo. En otras palabras, se los digo en otras palabras. Los necios se convierten en sabios cuando se callan. ¿Qué les parece? Maravilloso. Y en un versículo adicional, allí en el 18:21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y yo les hago una observación aquí muy importante, mis hermanos en Cristo. Mira, les animo a que aún en las redes se controle. Quizás no estamos hablando usando el aparato fonador, el aparato para hablar, la lengua en lo cotidiano, pero ahora estamos escribiendo. Como estamos separados, como estamos confinados, estamos escribiendo. Yo te animo también a dejar la impaciencia, a ser paciente y a no escribir demasiado. Algunos se vuelven realmente fastidiosos para los demás y escriben demasiado, le mandan demasiadas cosas
y se vuelve toda una tortura. Parece que desahogan su impaciencia a través de las redes sociales. Que Dios nos ayude a que entendamos que una forma de mostrar paciencia en este tiempo es controlando nuestra lengua. Y vamos a terminar este texto. Y el punto 3, decimos los versículos 10 y 11, aprende paciencia siguiendo el ejemplo de los que alcanzaron el éxito. Aprende paciencia siguiendo el modelo que nos dejaron los grandes hombres de Dios. Mira cómo dice el texto nuevamente, los versículos 10 y 11 del capítulo 5 de Santiago. Dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmezas en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Mira el ejemplo de los grandes hombres de Dios en la historia bíblica. Abraham, encontramos allá en Hebreos capítulo 6:15 que el autor está diciendo que Abraham esperó pacientemente y obtuvo las promesas. ¿Qué les parece? Abraham fue un ejemplo de paciencia, como también tenemos un ejemplo de Abraham de impaciencia, cuando Dios le dijo que esperara que Dios le iba a dar a su hijo Isaac y se volvió loco y procreó en una criada, en una sierva, a Ismael. Bueno, la Biblia revela que por ser paciente recibió las promesas. Parece que corrigió. Moisés, la Biblia habla como un hombre paciente. Isaías, Jeremías, fueron personajes que sufrieron circunstancias muy difíciles, mucha opresión, mucha persecución, tuvieron toda clase de sufrimiento. Sin embargo, estos hombres nos dejaron un ejemplo de ser firmes, perseverantes, pacientes, controlados, soportaron la aflicción y vencieron porque le creyeron a Dios. Eso es muy importante. Aquí vemos que el autor de Santiago menciona específicamente a Job. Recordemos a Job. Job perdió toda su familia, perdió su hacienda, perdió su ganado, su criado, perdió aún su salud, perdió Job. Sin embargo, dice la Escritura que él soportó con paciencia la prueba. Y su posterior estado, dice la Biblia, fue superior al primero. Yo voy a leerle 3 citas de ahí del libro de Job para que vean lo extraordinario de Job. Primero le voy a leer en Job 13:15 que él dice, en 13:15, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante él. ¿Qué le parece? En otras palabras, Dios podría, si Dios quiere que me mate, pero yo sigo esperando en él. Yo sigo confiando. Mira la actitud que tenía ante la terrible tragedia que vivían. Mira, la tragedia de Job no se parece en nada a la nuestra. Algunos nosotros no tenemos coronavirus, ni estamos pasando hambre. Sin embargo, estamos desesperados, impacientes. La Biblia nos dice, mira, vean el ejemplo de Job, que estaba viviendo por la voluntad de Dios, estaba viviendo una situación sumamente compleja, difícil. Sin embargo, él llegó a la conclusión, bueno, aunque Dios me mate, yo sigo poniendo mi esperanza en él. Y si voy a Job, capítulo 19, versículo 25, me encanta ese texto, lo aprendí hace muchísimos años. Él dice, pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Tenía la suprema esperanza que un día Dios vendría a buscarlo, un día Dios vendría otra vez por nosotros. El Job que estaba sufriendo es el Job que estaba esperando. Y si usted lee, nos lo vamos a comentar, el capítulo 42, versículo 12, uno va a encontrar allí algo muy interesante. Es que dice la Biblia, relata el libro de Job, en ese último capítulo y versículo, el versículo 12, que el estado, la condición de Job
después de haber superado la prueba con paciencia, fue doblemente más abundante que su primer estado. Dios duplicó sus riquezas, Dios duplicó su bendición, Dios duplicó su gracia de manera extraordinaria. Oiga bien, los profetas, Job, Abraham, todos esos grandes hombres fueron personas bienaventuradas, dichosas, felices, porque experimentaron el amor de Dios en una forma real y al final tuvieron éxito. Mira que por ejemplo, Jeremías, en esa condición tan terrible que Jeremías sufrió, fue uno de los profetas más sufridos que nos revela la historia bíblica. Él dice, en estas cosas yo he reflexionado en mi corazón, las misericordias de Jehová nunca se acaban, sus compasiones nunca terminan, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y después decía, mi porción es Jehová, por lo tanto en él esperaré. Y después dice más adelante, bueno es esperar y confiar y aguardar en la justicia, en la misericordia de Jehová. Esa es la invitación del Señor para nosotros hoy. Tenemos una suma de aflicciones que están rodeando nuestro entorno. Vivimos en un momento, y vuelvo a repetir, en el momento yo diría más difícil de la historia del pueblo de Venezuela. Hay muchos motivos para estar desesperados, para estar impacientes, para estar inquietos. Sin embargo, la promesa de su palabra dice que nuestro Dios es tierno y misericordioso para con todos nosotros. Por eso, el salmista, en medio de contextos tan complicados como este, allá, por ejemplo, en el Salmo 103, que quiero leerles todo sin hacer especie de paráfrasis, dice que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos creen que nosotros contamos con un Dios que nos invita a ser pacientes porque allí está presente su amor, su misericordia inagotable no nos falla? Bendito el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios eterno, un Dios tierno, un Dios misericordioso. Quiero citarles una poesía que he aprendido de Teresa de la Cruz, una poetisa cristiana del siglo XV. Ella decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se cambia, la paciencia todo lo alcanza, el que a Dios tiene, lo tiene todo, solo Dios basta. Bendito el nombre del Señor, que nuestro Dios nos dé esa paciencia. Hermano, quiero terminar diciendo lo siguiente, la paciencia nos ayuda a no reaccionar como reacciona el mundo. Por favor, no deberíamos reaccionar como el mundo reacciona. Vamos a pedir al Señor que nos llene de su paciencia. El autor de Hebreo en el capítulo 12, versículo 1 decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Cristo, como dice el canto.
el canto hermoso, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Ese es nuestro Señor, en quien podemos atender y saber que estamos en una carrera que es difícil, que tiene obstáculos, que tiene adversidad, pero Dios nos llama a correr pacientemente, resistiendo, estando firme, aguantando, soportando, que Dios es soberano, Él tiene el control, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar solo, no nos va a dejar postrados, no nos va a dar sin comida, sin techo, sin medicina. Él sigue siendo fiel, Él es fiel, Él nunca cambia, Él cumple su palabra. Él está con nosotros desde ahora y para siempre. Por eso Dios nos invita hoy a ser pacientes, porque Él tiene el control. Y Santiago 1:4 dice así, lo voy a leer en la Biblia textual: dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Dejemos. Y el versículo anterior dice que vamos a tener muchas pruebas, pero que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y hay que dejar que esa fe, la prueba que Dios permite, como la prueba que estamos viviendo con este confinamiento, con estas limitaciones, con las penurias que estamos sufriendo, dejen que el Señor permita que esa prueba haga crecer nuestra paciencia en nosotros, y que cuando esa paciencia se fortalezca, dice la palabra, vamos a ser maduros. Dice la palabra que si te falta sabiduría para poder desarrollar esta paciencia, que le pidas a Dios, que Él te la va a dar. Porque de esa manera, y pide con fe, dice la palabra, pide con fe para que el Señor te permita tener en este tiempo una vida victoriosa para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de esta iglesia y por la vida de todos aquellos que ahora están batallando contra la impaciencia, contra la inquietud, contra el miedo, contra la preocupación, contra la enfermedad, contra las limitaciones, contra las carencias. Ayúdalos a no responder con impaciencia, a no responder con una boca de juicio, de murmuración, a no quejarse. Ayúdanos, Padre, a entender que tú eres soberano y en medio de un mundo convulso, un mundo en crisis, tú sigues gobernando, tú estás presente y tú estás utilizando esto para el bien de tus hijos. Bendecimos tu nombre. Tu palabra dice que todo lo que ocurre es para nuestro bien. Por eso, Señor, confiamos de que tú estás con nosotros, y manifiéstate con tu espíritu para traer en esta hora consuelo y paciencia para estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.